Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Familia linda, último día de la semana. Qué preciosa semana hemos tenido. Una semana de victoria para la gloria de Jesucristo, que es el que vive por los siglos de los siglos. Y nos ha dado una enseñanza del poder de su preciosa sangre. Muchos la tenían como cualquier cosa. No. Es algo muy real. Sangre pura, sangre perfecta. La sangre de Dios Padre que la puso en el óvulo de la bendita Virgen María para que ¡pac! Se impactara esa sangre y naciera el Redentor de la humanidad. Porque no había otra sangre más pura que la del mismo Padre que creó al género humano a su imagen y su semejanza sin pecado. Pero que este sinvergüenza ladrón corrompió la humanidad mintiendo, haciendo cometer desobediencia al género humano. Por eso toda la humanidad y su preciosa sangre, o mejor, la sangre de toda la humanidad, quedó contaminada con la desobediencia por la mentira del ladrón que roba, mata y destruye. Por eso fue sentenciado, óigame bien, a ser espanto serás y por siempre dejarás de ser y pagarás ese precio siendo lanzado al lago de fuego y azufre, donde estarás con la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Se acabó la sinvergüencería del ladrón. Vamos a la introducción por el día de hoy, el último día de la semana. Dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículos 19 y 20, que la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Manéjele con cuidado, óigame pues, no lo deje caer. Si lo hace puede tener un encuentro con una explosiva, como una explosiva fuente de poder a la que llamamos dinamita. Probablemente usted no esté directamente relacionado con la dinamita en su vida diaria. Pero aquellos que trabajan con ella respetan lo peligroso, su peligroso poder. Sin embargo, existe otra clase de poder que usa o que usted sí ha confrontado. Óigame bien. Es el poder de Dios. Pablo quería estar seguro de que los efesios comprendiesen qué se parecía al poder de Dios y por eso usó 4 palabras griegas para describir ese poder. Él escribió, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y la cual la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Poder viene de la palabra griega dunamis, la cual también tiene la palabra dinamita. Operación viene de la palabra energía, de la cual proviene la palabra energía. Pablo agrega
una frase más para completar el cuadro: poder de su fuerza. Estas palabras tienen diferentes ángulos para establecer su significado. El poder es la habilidad para alcanzar algo que fue planeado, prometido o comenzado. La operación, alcanzar algo, óigame bien, requiere una fortaleza inherente o un poder físico. La fuerza es el poder para resistir y vencer obstáculos, y el poder de la fuerza es el ejercicio del poder. ¿Cómo la ven? ¿Qué estaba tratando de hacer Pablo al usar todas estas palabras dentro de una oración? Él deseaba enfatizar de forma gráfica el gran poder de Dios que fue desplegado en nuestro favor para asegurarnos la salvación. ¿Cómo usted se puede beneficiar del conocimiento del poder de Dios? Comprender la magnitud del poder de Dios le ayudará a sentirse seguro en Jesucristo. A través del conocimiento de la magnitud del poder de Dios, usted puede estar confiado que Él le guía y le protege en medio de los problemas y las presiones. Todos nosotros necesitamos reafirmar esta seguridad de tiempo en tiempo. Y si lo hacemos, y si lo hacen ustedes, familias lindas, parejas lindas que están en sintonía de tiempo con Dios, que el Señor les bendiga. Empecemos en el primer segmento hablando de la sangre, óigame bien, y la autoridad restaurada. Dice la palabra en Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de comprender, simpatizar y compadecerse de nuestras debilidades, flaquezas y vulnerabilidad a la tentación, sino uno que fue tentado en todo aspecto como nosotros, pero sin pecado. Entonces, acerquémonos sin temor, con confianza, osadamente, al trono de la gracia, el trono del inmerecido favor de Dios para los pecadores, para recibir misericordia por nuestras faltas y fracasos y encontrar gracia y ayuda oportuna en el tiempo de necesidad. Nos apropiamos de la oportuna ayuda que llega justo cuando la necesitamos. Hebreos 4, 15 al 16. A mí me lleva a comentar y a compartir parte de mi testimonio, pero lo dejo para más adelante. Mire lo que dice Hebreos 4, 15 al 16. He mencionado ya que Dios desea restaurar nuestra legítima posición de autoridad. Nacimos destinados para el trono y no para el gran cenicero de la vida. Esta forma de pensar no pretende provocar en nosotros una actitud arrogante y orgullosa. Por el contrario, debe hacernos más humildes cuando consideramos lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo y por cuán poco lo merecemos. Este pensamiento debe provocar en nosotros humildad, la cual es condición necesaria para que Dios nos confiera poder. El poder de Dios y el orgullo no se mezclan bien. No tenga temor de aprender más sobre su autoridad como creyente.
Mientras más aprenda quién es usted realmente en Cristo Jesús, más humilde será. Hebreos 4, 15 y 16 son versículos maravillosos. En el versículo 16 yo puse en cursivas la palabra osadamente para llamar la atención sobre ella, porque ¿por qué podemos usted y yo presentarnos osadamente delante de Dios? Únicamente por la preciosa sangre de Cristo. No hay otra presentación más digna delante de nuestro Padre Celestial que ir cubiertos por la sangre preciosa de Jesús. Pero la sangre no se mezcla con el pecado. La sangre no se mezcla con el mal, sino con la pura bondad de Dios a través de lo que hizo su Hijo en la cruz del Calvario. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. En ese orden, considere Hebreos 12:24, el cual nos dice que hemos venido a Jesús, el mediador, el agente de enlace de un nuevo pacto y de la sangre rociada, la cual habla de misericordia. Un mejor, más noble y más benigno mensaje que la sangre de Abel, la cual clamaba por venganza. En Génesis 4:10, quien nos cuenta cómo Caín mató a Abel, vemos estas palabras: y el Señor dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vemos que la sangre de Abel tenía voz que clamaba por venganza y justicia. La sangre de Jesús también tiene una voz que al lado del propiciatorio, del trono de la gracia, clama en este momento misericordia y piedad para todos los que creen en Él. Hijos e hijas que están en sintonía de Tiempo con Dios, si usted no comprende la misericordia de Dios, nunca podrá caminar en victoria real. La misericordia no se puede ganar. Su misma esencia o naturaleza implica la generosidad y el perdón para alguien que no lo merece. O decir, no penalizar a alguien que merece castigo. Cuando el sumo sacerdote del Antiguo Testamento entraba al lugar santísimo en el día de la expiación para hacer expiación por sus propios pecados y por los del pueblo, entraba con sangre. Y parte de esa sangre era rociada sobre y alrededor del propiciatorio. Levítico 16, 14 y 15 dice que Dios perdonó a toda aquella gente por su misericordia, no porque lo merecieran. Y yo podría decir, yo estoy aquí hablando de la bendita sangre de Jesús, no porque lo merezco, sino porque el Señor Jesús me perdonó, me lavó con su sangre, me hizo una nueva criatura y me da permiso de hablar con autoridad del poder de su preciosa sangre. Dios perdonó a toda aquella gente por su misericordia, no porque lo merecieran. Y así es el día de hoy. Recibimos misericordia solamente por la sangre del Señor Jesús. La sangre de Jesús tiene voz y está en el propiciatorio celestial, clamando por misericordia para los hijos de Dios. De esta manera, mis amados, aunque hoy me deleito en enseñar sobre la misericordia, me tomó largo tiempo llegar a comprenderla.
El problema era que trataba de entenderla con la cabeza, óigame, de asimilar su belleza y de ganarla con mi esfuerzo. Fue para mí un gran día de liberación cuando finalmente entendí que es un don de la gracia y del amor de Dios, que no tiene nada que ver por mis merecimientos y que solo tengo que aprender a recibirla. Tratar de ganar un regalo que es gratuito es un ejercicio frustrante. Podemos llegar confiadamente al trono y recibir misericordia por nuestras faltas. ¿Cómo no? Podemos caminar en la autoridad con que Jesús nos ha revestido. Podemos ejercer autoridad sobre Satanás y sus huestes demoníacas por Jesús y por su sangre, no por algo que podríamos hacer para ganar ese privilegio. No. Podemos decir con seguridad, hay poder en la sangre de Jesús. La comprensión del poder de la sangre nos libera de la presión de cumplir, ganar, merecer o hacer cualquier otra cosa que no sea creer y obedecer. Yo pasé años, óigame bien, tratando de obedecer para probarle a Dios que tenía fe y que lo amaba. ¿Cómo le parece? Pero no tuve éxito. Necesitaba entrar en una relación con Él mediante una fe sencilla e infantil y luego, como resultado de creer, sería capacitado y fortalecido por el Espíritu Santo para obedecer. Él me da la habilidad para hacerlo. No puedo obtenerla de ninguna otra fuente. Hijos e hijas que están en sintonía de tiempo con Dios, comiencen a aplicar la sangre a sus fracasos, a lo que la esclaviza, a todas aquellas cosas que aparentemente no puede conquistar. No utilice su energía en tratar de vencer, no. Úsela en la adoración, la alabanza, la acción de gracias y la comunión. Jesús es el héroe conquistador, no usted o yo. Por la pura misericordia estoy yo sentadito aquí hablando de esto. No lo merezco, pero su misericordia me alcanzó y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi existencia. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Hablemos ahora en este cuarto segmento del pacto de sangre. En Génesis capítulo 17, versículos 9 al 12 dice la palabra. Y Dios dijo a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti a través de sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Cada varón entre vosotros será circuncidado, y circuncidarás la carne de vuestro prepucio, y será un signo o señal del pacto, de la promesa o el compromiso entre mí y vosotros. Todo varón entre vosotros de 8 días será circuncidado por todas tus generaciones, tanto el nacido en tu casa como el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu descendencia. Yo no puedo escribir un libro sobre la sangre de Jesús sin incluir un capítulo sobre los pactos de sangre.
El pacto de sangre es uno de los ritos más antiguos y de mayor poder conocidos por el hombre. Este tipo de pacto fue originalmente una idea de Dios. Lo vemos en el comienzo, al comienzo mismo de la Biblia, cuando entró en relación con Abraham y lo hizo mediante un pacto de sangre. Los diferentes tipos de pueblo utilizaron los pactos de sangre como instrumentos de acuerdo entre ellos. Son utilizados en el mundo del ocultismo porque quienes están involucrados en él conocen su fuerza, aunque los utilizan de una manera, óigame bien, perversa. El matrimonio se conoce como un pacto y en cierto sentido podemos decir que es un pacto de sangre. Si la mujer es virgen, cuando se casa, lo cual fue el plan original de Dios, tiene un himen sin perforar que se rompe y sangra la primera vez que tiene relación sexual con su esposo. En otras palabras, el pacto entre la pareja entra en vigencia y se sella con derramamiento de sangre. Esto nos lleva a entender que cuando Dios hizo el pacto con Abraham, le dijo que se circuncidara él mismo, a los varones mayores y a los niños de más de 8 días de edad. La sangre fue derramada en lo que podríamos llamar la fuente de la vida, el lugar del cual precedería la semilla para futuras generaciones. La sangre es un ente poderoso y lo es porque la vida está en ella. Cuando algo se cubre con sangre, según el punto de vista de Dios, se cubre con vida y por lo tanto se hace limpio. La Biblia se divide en 2 partes llamadas Antiguo y Nuevo Testamento, o Antiguo y Nuevo Pacto. Hemos visto el papel de la sangre en el Antiguo Pacto y ahora veremos el papel de la sangre de Cristo en el Nuevo Pacto. Todos nosotros que somos creyentes en Cristo, digan amén, tenemos literalmente un pacto de sangre con el Todopoderoso. Pero si no tenemos una comprensión del mismo, perderemos el poder y la fuerza derivados de su significado real. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, hasta aquí llegamos por hoy. Veamos para finalizar esta semana y este día las bendiciones y obligaciones del pacto. Segunda de Samuel capítulo 9 versículo 1 dice: y David dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo muestre misericordia por amor de Jonatán? La actitud relajada que tiene nuestra sociedad hacia el matrimonio es iniciativa de nuestra falta de comprensión y de la indiferencia hacia los pactos en general. En primer lugar, y contrario a la opinión popular, los pactos no se hacen para violarlos. En los días del Antiguo Testamento, la pena para el infractor de un pacto era muy severa. El pacto era de por vida e incluía aún a los descendientes de los pactantes. El rey David tenía un pacto con Jonatán, el hijo de Saúl. Y mucho tiempo después de la muerte de Jonatán, David busca a sus parientes para bendecirlos por amor a su amigo.
En el segundo libro de Samuel, capítulo 9, encontramos este ejemplo. No solo, óigame bien, nos muestra una importante faceta de la relación regida por pactos, sino que es también una ilustración de cómo Dios está deseoso de bendecirnos por amor al Señor Jesús. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Romanos 8:17. Por lo tanto, todas las cosas a las que Jesús tiene derecho, podemos reclamarlas por derecho de herencia. Diríamos que Jesús realizó todo el trabajo y que nosotros cosechamos todos los beneficios. ¿Cómo la ven? Según el significado original del término, un pacto era un asunto muy serio al cual no se trataba con liviandad. Al hacer el acuerdo, ambas partes se obligaban a sí mismas bajo ciertas condiciones que se esperaba fueran cumplidas. Por ejemplo, todo lo que le pertenecía a una de las partes se convertía en propiedad de la otra. Al sellar el pacto, cada parte daba a la otra lo mejor de sí misma. Cuando Dios le pidió a Abraham que le diera a su hijo Isaac, ejercía este derecho de requerir de él lo mejor. Todas las fortalezas o puntos fuertes o positivos de una parte llegaban a ser de la otra. Las fortalezas de una persona compensaban las debilidades de la otra. Qué maravilloso pensar en este concepto en términos de nuestra relación con Dios. Él ciertamente tiene muchas cosas que usted y yo necesitamos y en una relación, óigame bien, de pacto, Él no puede. Él no rehusará compartirlas con nosotros. Él nos da su fortaleza para superar nuestras debilidades. Por cuanto estamos en una relación de pacto, podemos confiar y apoyarnos en Él. En un pacto, aunque legalmente la propiedad de una pertenencia al otro, cada parte podía asegurarse de no estar en desventaja o que se aprovecharan de sí, porque una relación de pacto no permitía la injusticia. No existía, ni existe un pacto más fuerte que el pacto de sangre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias a ese bendito Jesús que en esta semana nos ha abierto el entendimiento claro sobre el significado y el poder de su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Parejas lindas, hombres y mujeres, jóvenes que están en sintonía de tiempo con Dios, tómense de la mano ahora. Voy a orar por ustedes dando gracias a mi Padre Celestial por esa multitud de hombres, mujeres que en esta semana han escuchado estos temas de altísimo valor por el poder de la sangre preciosa de nuestro amado Jesús. Padre, tú conoces esos corazones, tú conoces esas debilidades, conoce mis debilidades personales, conoce mis necesidades personales, pero también las de todas las personas que están en sintonía de tiempo con Dios, escuchando estos mensajes. Papito Dios, que el poder de la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos cubra a todos y nos sane
de odios, de rencores, de resentimientos, de temores. Y se cumpla su palabra dada a Daniel. No teman, porque yo los redimí. Les puse nombre propio. Míos son ustedes. Preparémonos para un gran avivamiento espiritual en las familias, en los hogares, en las ciudades, en las naciones donde ha llegado esta señal. Y que haya un verdadero sentido de unidad por el poder de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esa unidad que hubo entre el Padre y el Hijo, cuando el Señor proclamó: mi Padre y yo somos uno. Que de igual manera nosotros, como esposos, como padres, como hermanos, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, seamos uno. Y llenos del poder que nos da la sangre preciosa de Jesús, tomemos valor para perdonar y también para recibir el perdón que nos pidan a nosotros. Gracias, buen Dios. Gracias por bendecir a las multitudes que están escuchando esta oración y que a partir de hoy pongan en acción el poder de la preciosa sangre sin temor, porque es el Dios Altísimo que nos autoriza al tener poder por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén y amén.